Salud. ¿Qué pasó? Fiat Luz. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Bueno, Ya está. Ya podemos empezar. Verónica, les estuve haciendo una demostración de cómo se limpia un estante con una servilletita. No te imaginas. No. Todos los stock míos aparecieron y... Hasta te recomendé una serie. Me recomendaron una serie. Esta fue la lectura que hicimos la sesión pasada, que venía de Yapa y que venía de Yapa. A ver, no quiero complicarlos mucho, pero estoy haciendo circular una hoja por un lado y va un librillo por otro, que va a ser lo que vamos a estar empezando hoy. No. A ver, es una letra muy pequeñita, me sé todas las críticas de lo que tenemos al respecto, digo, pero... ¿Qué pasó? Sí, hoy tenemos mucho menos, ¿eh? Hoy Peñarol tenemos mucho menos, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Ahí está, están entrenando la garganta. Yo sé que es complicada la tarea de hoy, hay que repartir 2 materiales, 2. Sí, está muy complicado. Escribana, ¿qué haces? ¿Sobró? Sí, hoy tiene que sobrar, son muchos menos. Y ahora una apuesta muy arriesgada. Los que no estuvieron en la sesión pasada, si quieren la de la sesión pasada. Perfecto. Paso. Bueno, sí, la sesión pasada sí. Una sola hoja, 4. Viejo con árbol, pero hay algunos que no la tienen. Allá. Acá. ¿Dónde más? ¿Alguien más le falta la de la sesión pasada? Yo sé. No, es otra. Pronto. No quedó ninguna por ahí, no hay ninguno que actúe como agente de retención. Para mi hermano que no pudo venir, sí. Un pedazo de torta. Eso pintaba de cuerpo entero a mi sociedad de la niñez. Es decir, la torta de cumpleaños era lo máximo a lo que se podía llegar. Entonces cuando... Claro. Para mi hermano que no pudo venir, esa era fantástica porque eso te quería decir a las claras, que en el regalo estaba incluido, y entonces se tenía que llevar todo lo que podía. No me va a decir que no. Y había hijos que iban al cumpleaños y llegaban a casa y decían, mamá, dame la leche. Yo no comía nada. No comían en los cumpleaños. Está mi esposa presente y no me deja mentir en un caso de un cumpleaños que llamaron que había habido una intoxicación alimentaria con la confitería. Y digo, yo pongo la mano en el fuego por mi esposa y por mi hijo. Mi hijo porque estaba jugando y la señora porque no comía. Conclusión, en casa no pasó nada, pero había hecho estrago.
¿Es cierto o no es cierto? En mi caso era todo al revés. Era todo. A mí me daban de comer antes de ir al cumpleaños para no pasar vergüenza. Y, a ver, y esto es una intimidad ampliada por esta máquina chismosa, ¿no? Pero un tío Burri, hermano de doña Olga, antes de ir al casamiento o al cumpleaños donde iban a ir, se tomaba un plato de sopa porque después demoraban en servir, es decir, entonces se tomaban, hacía un piso, ahí está, hacía un piso, muy saludable, muy saludable. Estamos aquí reunidos, han pasado muchas cosas y hoy es 23 de octubre, a nivel familiar honramos a nuestro hijo mayor que es del 23 de octubre y a nivel futbolístico tenemos a este señor que era del 23 de octubre de 1940, nació 10 años antes de Maracaná y fue en muchas medidas el vengador de Maracaná, no solamente, sino el creador de una imagen brasileña ganadora. 3 campeonatos mundiales, una Copa América, una sola Copa América, la del 59, que lo tuvo como goleador, 2 Copas Libertadores y Copas Intercontinentales y demás. 23 de octubre de 1940, el nacimiento de Pelé. Hoy estaría cumpliendo 84 años, murió muy joven, acá con una gloria de Peñarol, con Alberto Pedro Spencer. Alberto Pedro Spencer. 2 físicos privilegiados para jugar al fútbol, cabeceadores, altos, espigados, sobre todo Spencer, ¿no? Para el juego aéreo. Una jugada de mi niñez que después fue muy ensalzada, es decir, esto es la semifinal del Campeonato Mundial de 1970. Acá tienen a Mazurkiewicz está quedando por el camino, ahí está quedando por el camino, ese es Pelé, el que está corriendo ahí, este pelado que viene corriendo acá es Matosas, y más atrás adivinaría que es Cortés el que viene caminando. Acá viene Ubiña, es decir, es un ataque de Brasil que agarra mal parado a Uruguay. Acá viene Montero Castillo. Y la pelota está pasando por detrás por el costado de Mazurkiewicz y no va a ser gol, extrañamente no va a ser gol, pero es una jugada que la rescatan en general las cronologías de todos los mundiales, diciendo que es una de las jugadas más vistosas. Es una de las jugadas más vistosas. Me estoy excediendo, yo sé que me excedo, pero Guadalajara. eso es Guadalajara. Tiene mucho de política eso. Lo movieron. Uruguay le gana a la Unión Soviética y tiene el derecho de jugar en Ciudad de México, en la altura. Y la FIFA cambia a Uruguay a jugar la semifinal a Guadalajara, que era donde había jugado siempre Brasil. Entonces Uruguay tiene que bajar de la altura hacia Guadalajara y jugar este partido, que empieza ganando 1-0 y termina perdiendo 3-1. Esto es un recuerdo de la niñez. Esta jugada particularmente no la registraba mucho. Quizás la mejor jugada de todas las historias. Quizás la mejor jugada del campeonato del mundo y de todos los torneos. Hace el pase, Pelé se enfrenta a Mazurkiewicz, no la toca la pelota, la deja pasar y lo esquiva. Pelé, con una mague, deja por el camino a Mazurkiewicz. Va en busca del balón y que apenas sale de un lado. Y no es gol. Vamos a verla de nuevo ahora que sabemos la jugada, es decir, sin embargo es valorada universalmente como una gran jugada, no termina en gol, pero a Mazurkiewicz, que era uno de los mejores arqueros que había en ese momento,
lo engaña corporalmente, se enfrenta a él y en lugar de tocar la pelota, sí, o de patearla, lo que haríamos todos los burros, pegarle al arco, él sigue corriendo, entonces Mazzucchelli queda desairado. Vamos de nuevo. Lo descolocó. Quizás la mejor jugada de todas las historias, quizás la mejor jugada del campeonato del mundo. Es esto está. Pelé con la marca deja por el camino Mazzucchelli. Va en busca del balón y este que apenas sale desviado. Dos jugadores que se conocían mucho se habían enfrentado jugando uno en Peñarol y otro en Santos en muchas oportunidades. Y debutó con Santos. Debutó contra Santos en la cancha de River Plate. Y el jugador uruguayo era de Roberto Fonte. Dagoberto Fonte era uno de los pelados que aparecía. Sí, Dagoberto Fontes, de acá local y que murió este año. sí, y que entró con Rocha en el Mundial. Muy bien. ¿Qué ocurre? Estamos tocando temas que son vivenciales, ¿no? Son vivenciales. Se me ocurrió ahora, si abren el librillo, así sin saber ni lo que estamos leyendo, esto de Dolina, si abren el librillo y dice apuntes del fútbol en Flores, disculpen el tamaño de la letra, pero es lo que pudimos lograr. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios de novela. ¿Lo encontraron? Sí. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra. Eso que acaban de ver en Pelé recién. Las sutiles intrigas que preceden al contragolpe, la nobleza y el coraje del que cincha sin renuncios, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, y en cada jugada la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. ¿No? Todo eso lo tuvieron ahí. Todo ahí, eso lo tuvieron ahí, en esa jugada que acaba de pasar recién ante sus ojos. Es decir, tuvieron... Nadie te vio, perdón. Todo eso que ustedes acaban de ver, el engaño, la sutileza, todo eso estuvo ahí, la risa, el llanto, no termina en gol, esa jugada, no termina en gol. Conclusión, es una decepción para el que pateó. Sin embargo, hoy, 54 años después, estamos hablando de esa jugada. Pelé se debe estar riendo. Tenía muy buen humor, aparte de ser muy áspero en su juego dentro de la cancha. No era alguien que se dejara amedrentar, ni mucho menos. Muy bien. Estamos hablando de Pelé y saltamos a todas estas otras cosas. Pelé. Yo estuve en ese partido. Diciembre del año 69. Yo estaba convencido siempre, desde mi niñez, que yo había visto el gol 1001 de Pelé. Pelé hace el gol 1000 en Río de Janeiro y viene a jugar contra Peñarol en el Estadio Centenario, es fácilmente reconocible la tribuna vieja, el palco oficial y la cabina de transmisiones de la vieja Tribuna América, y viene a jugar contra Peñarol por una Supercopa de Campeones de la Libertadores. ¿Sí?
Esto me lo contó el diario años después. Yo me acuerdo de haber visto a Pelé haciendo un gol cuando Pelé había hecho el gol 1000. Siempre dudé si había sido el gol 1001. Después confirmé que era el gol 1001. Lo que nunca supe fue que Pelé entró a la cancha ese día con una camiseta amarilla y negra con el número 1000 en la espalda. Y jugó con esa camiseta. Jugó con la camiseta de Santos, perdón. Entró a ser saludado por la parcialidad de Peñarol. Con el, ¿cómo va a jugar con esa camiseta? Hace un gol, lo estoy viendo desde mi niñez, un gol contra la Tribuna Amsterdam, después Peñarol termina ganando 2-1. ¿Es con la camiseta que ella tipo condena? Exacto, una camiseta... La usaban en la gira europea. Una camiseta bien caladita. Calada. Bien caladita. Tipo condena. Bien caladita. El mismo Pelé, tan amable político, que pueden encontrar fotos con Kissinger, fotos con Nixon, hablando en la ONU. Ese mismo Pelé, 1959, sudamericano. En 1959 se jugaron 2 sudamericanos, 2 Copas América. Una en Buenos Aires en abril, que la gana Brasil, con Pelé de goleador. Y en octubre, noviembre se juega o más adelante, casi sobre fin de año, se juega otra en Ecuador que la gana Uruguay. El gráfico, en sus crónicas de antaño, retoma una crónica de Dante Panzeri y dice: 1959, Brasil-Uruguay, fútbol y barbarie, por Panzeri. Los 22 jugadores de Uruguay y Brasil protagonizan la pelea más violenta registrada en un sudamericano. El partido tuvo 2 extremos: el fútbol más puro y la barbarie más pura en la era civilizada. Las dos cosas en un mismo partido. Pero las imágenes son crueles. Es decir, las imágenes son crueles. Esto es un masajista brasileño reteniendo a un jugador estoy tratando de acordarme, el campeón con Peñarol, William Martínez. El William Martínez lo está reteniendo el grandote ese, que era el masajista, y para que le peguen 2 jugadores, uno de ellos es Pelé. Uno de ellos es Pelé y le pega. Parte en la cabeza. Sí. Acá tienen un jugador saltando, una acrobacia, pero para golpear a un jugador uruguayo. Sin maldad. Ahí tienen al William Martínez. Porque después de todo eso, se jugó el partido. Después de eso, claro, el partido estaba 0-0. Se armó esa, que bataolas, se llaman bataolas, se llaman generalas también. Las generales es juego de dados, pero generala porque es general, todos entran, ¿está? Todos entran. Este es el Pepe Sacía. El Tito González. El Tito González, ahí atrás, ¿sí? Me parece que Salvá. Salvá puede ser. Están 0-0, se arma esta generala. El chileno Robles tenía antecedentes de que había recibido botellazos en canchas brasileñas y demás. Era un fútbol muy salvaje. Es decir, el fútbol de ahora sigue siendo salvaje con VAR. Esto era salvaje sin VAR, sin ningún tipo de control. En vez de expulsarlos a los 22 y mandarlos presos, que es lo que Panzeri dice en su crónica del gráfico, que deberían haber ido presos todos y presentarse ante el juez, el partido continúa. Uruguay hace un gol, Escalada hace un gol, se pone 1-0, después termina perdiendo 3-1. Y cuando termina el partido se arma otra como corresponde, porque no vas a dejar que te ganen y que se vayan así, te la vas a llevar, pero te la vas a llevar pinchada. Eso se dice habitualmente, ¿no? Ese es el famoso cuento de que un partido se suspende. El partido se suspende porque la pelota se pierde. Se perdió la pelota, entonces bueno, se terminó el partido. Entonces todos se van decepcionados, ¿no? Jugadores, público. Y en determinado momento dentro del público hay uno jorobado
que uno de atrás saca un cuchillito y le dice te la vas a llevar, pero te la vas a llevar pinchada, pensando que se llevaba la pelota en la jugada. Ah. No saben nada. Es dulce. No. Al primer pinchazo ya se dieron cuenta de que no era pelota. Había un reglamento de que el locatario tenía que poner las pelotas, eran 3 pelotas por partido. Entonces había un jugador, creo que era uruguayo, es decir, se perdió una, se fue hasta el uno, volvió, la otra no sé qué, y el otro tenía una hoja de navaja en el zapato, como Antonio, la pinchó, el otro perdió en la liga el partido, porque no había más pelotas que seguir perdiendo. Vuelvo a Dolina y Dolina nos dice, en un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra, las sutiles intrigas que preceden al contragolpe, la nobleza y el coraje del que se hincha sin renuncios, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, y en cada jugada la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. Es decir, Dolina lo que nos está diciendo es que cada episodio de un partido de fútbol forma parte de ese entramado. ¿Por qué nos sentamos a mirar un partido de fútbol? No solamente por el hecho de la simpatía, además, de repente nos ponemos a mirar un partido de fútbol que no nos interesa. ¿Por qué? Y porque el drama, la comedia, están todas ahí y todas se están representando por primera y única vez. Es irrepetible lo que está por suceder ahí. Los artículos periodísticos de estos están, pero creo que no vale la pena excederse, los comentarios, después se los mando los PDF correspondientes. Pero vuelvo a mi episodio de la infancia, es decir, yo sabía que había estado en ese partido, yo sabía que Pelé había hecho un gol para mí y había sido el 1001 para mí, especialmente dedicado a mí, pero jamás tuve en cuenta eso, Jamás tuve en cuenta eso de que había entrado con una camiseta de Peñarol, que era lo más significativo que podía ser. Que ese ídolo a nivel mundial se había puesto una camiseta de Peñarol para jugar contra Peñarol. Sin embargo, no había caído en esa consideración. Es más, en alguna de las crónicas que le voy a mandar, se cuenta de que al terminar el partido, un alcanzapelota le pide la camiseta a Pelé. Y Pelé se la da. Y el gurí sale con la admiración de todo el estadio que lo está mirando, que ese muchachito se está llevando la camiseta de Pelé, sale hacia el vestuario de los alcanzapelotas, sube y se pregunta el periodista, dice, ¿dónde estará esa camiseta? ¿Y dónde estará esa camiseta? Bueno, ese es el Pelé que estamos honrando hoy, también ese otro. Esto es una imagen fundacional de nuestro grupo, de nuestro taller. Con esta imagen empezamos hace 3 años atrás. Se llama Fútbol en la calle o Fútbol callejero, ¿sí? Es un cuadro de Carmelo de Arzado donde se representa un conjunto de muchachos jugando al fútbol en un ambiente suburbano. Una curadora del Museo Nacional de Bellas Artes dirá que ese es un paisaje típicamente montevideano. Lo podremos... puede ser controversial el hecho de que se reconocen colores de Salto que están en el alma y en el espíritu del pintor, de Arzado, ciertas bajadas hacia el río que podían ser salteñas también. Me encantó esa reflexión. Eso forma parte de nuestra estructura. En nuestros cuentos de la sesión pasada, no estábamos hablando de futbolistas profesionales, estuvimos hablando de equipos absolutamente amateur, y estuvimos hablando en esa imagen, en Viejo con Árbol me estoy refiriendo, ¿no? Y en esa imagen de piel de Judas, de ese narrador que nos está contando lo que alguien está hablando, que nos damos cuenta de que es una madre
que está rezongando a una criatura, rajá para adentro, rajá adentro, te digo que te voy a arrancar la cabeza, te miraste como tenés esa rodilla, desgracia humana, me vas a volver loca, vos querés que yo me vuelva loca, que me internen en un manicomio, querés. Decí la verdad, callate la boca y anda a lavarte, mirá esas manos, vení para acá, mirate esos tobillos, ¡ay! El soponcio, me agarra el soponcio, el hígado, ahora vas a ver cuando vuelva tu padre porque con tu padre no jodés, claro. Para eso está la señora, la sirvienta que te tiene que planchar la ropa, preparar la comida. Y vos lo único que pensás es en jugar a la pelota con esa manga de atorrantes. ¡Te voy a matar! Un día se me va a terminar la paciencia y te voy a pegar una paliza que no te vas a olvidar en tu vida. Eso querés, ¿no? Tiene razón la pocha. A ustedes hay que tenerlos cortitos, porque una les da el codo y se agarran todo el brazo. Te dije media hora y mirá la hora que es. No me comés, no me hacés los deberes y encima te pasás toda la tarde con esa pelota de porquería. No. Pero, no hay un punto. Ah, bien maestra, bien maestra. No, pero ya vas a ver cuando venga tu padre. Sabés que sos vos, sos la piel de Judas, la peste bubónica sos. Callate la boca, chito, andá a lavarte, vení para acá. ¿Te viste las zapatillas? No, ¿qué te vas a mirar? Vos si lo único que te importa es jugar a la pelota con los desgraciados esos, meta pelota y pelota todo el día y a mí que me parta un rayo. ¿Te vas a ir a lavar o no te vas a ir a lavar? Esas rodillas, percudidas las tenés, percudidas. Te vas a tener que lavar con, y acá descubrimos que era creolina, acaroína. Es lógico, acaroína. Ya vamos a no perder el clima de madre enojada que tengo todo acá en la yugular. ¡Ay! Tu hermano no era así. Ah, no, el Carlitos es una monada. Nunca me llamaron del colegio para decirme nada, nunca una palabra de más. Un niño prodigio el Carlitos, no como vos, pedazo de bestia, machona de porquería. Tendrías que haber sido varón vos, siempre lo dije. Ah, y eso era lo que buscaba. Esa sorpresa del final. Es divino el cuento, machona de porquería. Es decir, y ahí tuvimos un cuento donde no hay un marco de referencia estructural, no hay jueces, no hay VAR, no hay camiseta. Es fútbol por el fútbol en sí mismo. El fútbol como telón de fondo de historias, y por eso elegimos literatura y fútbol. ¿Por qué? Porque no es directamente apuntar al fútbol como tema. No, el fútbol es el telón de fondo de historias que le suceden, nos dice Sakeri, a gente sencilla, a común y corriente. ¿Qué hace este hombre Pano, ese escritor? Bueno, sorprendernos con el giro del final. Es decir, no era él, no era un él. Es más, el él era el Carlitos que termina siendo la fuente de adoración al que todos hay que venerar porque se porta precioso. Y en cambio la machona de porquería es la que está entreverada ahí, entre los adoquines, en el baldío. Varias cosas que tenía este cuento, que había sido el punto final de la sesión pasada, porque nos venía bárbaro, porque el cuento de la sesión pasada era cortito, ¿cierto? Cabía en una hoja 4, y este otro lo podíamos meter para descomprimirnos al final, ¿sí? Pero ciertas cosas que valía la pena desde el punto de vista hasta lingüístico, es decir, desde el punto de vista de la construcción del cuento. Es decir, desde el punto de vista de la construcción del cuento. El hecho de que no tenga un punto, ¿está? Un punto. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando ese desborde emocional de la madre que se vuelca sobre la criatura. Es decir, no hay punto, porque el punto implica pausa. La pausa implica respirar. Y respirar implica pará. No.
esa falta de punto, lo que me está diciendo, hay comas, hay otros signos de puntuación, hay exclamación, hay interrogación, pero no hay un punto, no hay un párrafo, no hay una separación. ¿Por qué? Porque es el desborde, es el desborde verborrágico de todo, de toda la historia que está detrás de esto. Ciertas cosas que nos vienen bien para reconocer y reconocernos. La botija, porque no es un botija, la botija, tildada de machona, sí, machona, pero hay ciertos términos que hacía años que no los escuchaba. Desgracia humana, todo junto. Desgracia humana, todo junto. Desgracia humana sin pausa, ¿no? Es decir, como un solo término, como un solo término. Desgracia humana, como un apelativo. No estoy inventando, es más, en el desgracia humana quita la A y la H para transformarlos en desgracia humana. Desgracia humana. ¿Por qué? Porque esto es oral. Esta es la madre que está ahogada previo al soponcio. ¿Cuánto hace que no escuchaban el soponcio? Previo al soponcio. Y otra cosa que le dice es peste bubónica. También hacía muchos años. Peste bubónica. ¿Por qué la peste bubónica? Porque era lo que había matado más gente en toda la historia de la humanidad. La peste bubónica eran aquello que creaba unos bubones y que era transmitida por las ratas. Estamos hablando de una enfermedad de la Edad Media, pero que estaba metida en el vocabulario de los 60s. Y peste bubónica era algo mortal, era algo que arrasaba con todo. Esa machona, esa desgracia humana, porque yo incluso cuando lo leí dije desgracia humana, pero no es desgracia humana. Hay un detalle que nos hace saber la nacionalidad, o dos detalles que nos hacen saber la nacionalidad de la mamá y del autor que está detrás. Una, zapatillas, muy bien. Una mamá uruguaya hubiera dicho campeones. Ahora, zapatilla puede ser también la vieja que dice zapatilla inca. Prefiero creer de que esos campeones se transformaron en zapatillas. Para los argentinos, las zapatillas son nuestros campeones. ¿Qué ocurre? Los uruguayos tuvimos un modelo de Funza que se llamaba Champion, de campeón. Y la publicidad decía calzado deportivo Funza, campeón para campeones. Campeón para campeones. Y de ahí, no sé si yo ya lo agarré tardíamente, pero me resolvió el mundo. El mundo se divide entre los que le decimos campeones y los que no le dicen campeones. Y para nosotros son campeones. Y hablen con sus nietos, a ver cómo le dicen a esas zapatillas que tienen puestas, y probablemente le digan campeones. O, ¿cómo se llama esto que nos reúne a todos? Mundialización o globalización mediante, ahora le dicen, ahí ríndanse ante la marca. Es decir, son los Adidas, o los Puma, o los Topper. Supimos usar topper, pero a los topper argentinos nos lo poníamos nosotros y pasaban inmediatamente a ser campeones topper. Eso será. Y bueno, y la otra que quería era la acaroína. Que es acaroína creolina. Pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque para los ácaros, para combatir los ácaros. En los patios de la escuela muchas veces mezclado con agua y tirar con eso. Y para que no se levantara polvo en las kermeses de las escuelas y demás.
Hay gente con experiencia de baile de campaña, pero el olor a creolina es un olor muy característico, inconfundible, como el olor a naftalina de los bombones de la abuela. Cuando te convidaban, dice, vení que te voy a convidar con un bombón, y sacaban del ropero la caja de bombones que andás a ver cuánto tiempo hacía que estaban, y lo comías y era como estar comiendo la bolita. No, nunca les pasó. No, porque las abuelas de ahora lo comemos nosotros. Pero y si los garotos los comés en una sentada. Sí, lo guardan nada. No les voy a nombrar nada extraño cuando les digo que en la casa de ustedes se compraba una Coca-Cola familiar que tenía... No, esa era la super familiar. 750 u 800 era la familiar. Y se tomaba hasta el último vaso, midiendo entre todos que todos tuviéramos lo mismo. Después llegó la super familiar de 1 litro. Y ahora podemos poner... Y si nos ponen una manguera, también tomamos de la manguera. A ver, es que no tiene lo mismo. ¿Puedo hacer un cuento de casado? El primer puchero que hice de casado, cuando saqué el hueso del caracú y lo puse, y me enteré que mi esposa no comía el caracú. Fue una de las mayores decepciones, porque no tenía el mismo gusto andar peleando por el caracú ese, si era todo para mí. Lo interesante era que ese hueso de caracú había que dividirlo entre 5, o entre 6. Entonces, ¿qué te tocaba? Y te tocaba un pedacito de pan con un toquecito de caracú. Pero si es todo para ti, gracias. Y dejé de hacer caracú. Dejé de hacer puchero con caracú. Usted disculpe, señor. De la Coca-Cola me acuerdo que mi hermano se ponía 3 al ras de la mesa para ver cuál vaso tenía. Y sí, mi hermano. La más grandiosa de esa, me lo contaron como verídico. Un señor argentino, juez, que tenía una pelea entre 2 nietos o 2 hijos o lo que fuera, sobre el reparto de algo. Y entonces dice, bueno, está bien, repartí tú. Pero él elige primero. Es decir, cuando uno dijo, repartí todo esto, voy a repartir yo, sea Coca-Cola, sea dulce de membrillo, sea lo que sea. Pero el otro elige primero, ahí ya es distinto. Ya es distinto, cambia. Me pareció brillante. En mi casa se decía que parte no elige. Y en nuestro libro... En nuestro libro de lecturas escolares estaban los dos que habían encontrado una nuez. Y entonces encontraron una nuez y se entraron a pelear, ¿no? Que es mía, y pasó uno grandote y le dijeron, dice, ¿nos haces el favor de dividirla para nosotros? Sí, cómo no. Entonces el tipo la dividió, las 2 cáscaras le dio a cada uno y él se quedó con la parte de adentro. Si diste intervención a un tercero, ese estaba en uno de los capelús, ese estaba en uno de los capelús de nuestras lecturas escolares. Como diciéndote, no te pelees, pero tampoco seas gil. Este cuento formaba parte de nuestra sesión pasada. Sobre la puntuación, del otro lado de la hoja, van a ir a un cuento que ya lo hemos trabajado en sesiones anteriores, en versiones anteriores de este taller. Es Niño que piensa, de Benedetti. Que, maestra, igual que en el anterior, no va a tener puntuación, pero no va a tener ni siquiera puntos, no va a tener puntos, no va a tener párrafos, pero tampoco va a tener comas. Nada, ¿cómo se lee? Lo tienes que leer como el título. Niño que piensa, sin espacios. Es un niño que piensa.
Vino el viejo y dijo basta, cuando mamá le contó con lujo de detalles el lío de la maceta. Lo dijo con la furia de costumbre y esos ojos saltones que tiene cada vez que en la oficina alguno de los malandras le arruina la digestión. Y después él viene y se desquita conmigo mandándome a la cama. Y aquí estoy despatarrado como un rey mirando las goteras del techo, metiendo el dedo gordo del pie en el agujero de la sábana. Claro. Lo lamento más que nada por el flan que hizo la vieja, pero a lo mejor queda para mañana y es mucho mejor comerlo frío. Dijo basta como si la maceta fuera suya. No tiene pausa, es el pensamiento de un niño. Ni siquiera es el desborde verborrágico, es el pensamiento de un niño. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee como el pensamiento de un niño, como esas noches cuando no te podés dormir y una idea te está dando vuelta en la cabeza. Entonces, necesitas o ponerte los audífonos y ponerte a escuchar algo de forma tal de sacarte todo ese hilo de pensamiento. Y bueno, el narrador da la clave poniéndonos nada, ni un punto ni una coma. Es niño que piensa, título que ya nos señala qué es lo que está pasando acá. Dijo basta como si la maceta fuera suya. Y era en cambio de la gorda de al lado, la que tiene varices, y también esa nena asquerosita que en la escuela se cree la mona sabia, pero nunca se acuerda de la capital de Bolivia. Y en cambio, yo en cambio sé todas las capitales de América. Primero Honduras, capital Tegucigalpa, después Venezuela, capital Caracas, después Nicaragua, capital Managua, donde le pusieron la tapa al tacho. ¿Quién es el tacho? El tacho es Somoza. Es decir, es un cuento de un niño que piensa que tiene la ideología benedictiana, ¿no? Es decir, ¿de qué libro estamos hablando? Abajo al pie dice Mario Benedetti con el apodo Damocles. El libro es Mejor es Meneallo, mejor es moverlo, al decir de Don Quijote. Editorial Alfa, 1961. Total, una maceta no es para tanto, pero la vieja, claro, tiene que adular a la gorda y llevar el cuento para que el otro chinchudo diga que soy imposible, esto no puede seguir así, vamos a tener que meterte pupilo, como si yo fuera a tragarme esa milanesa y no supiera que la vieja sin mí se vuelve loca. Por lo menos le dijo la otra noche a la tía Azucena, si algo le pasa al nene, yo me mato, me mato, me mato. Pero claro, ella tiene que lucirse con la gorda porque miran juntos la telenovela y lloran juntas y se desesperan y el viejo se agarra cada luna porque en vez de hacerle la comida se pasan como una hora comentando, te das cuenta que es sinvergüenza, pero la institutriz tampoco es trigo limpio, fíjate que el mayordomo les había dado la cana en la glorieta, pero el conde es tan bueno que se lo perdonó por la hija. ¿Ma qué hija? Grita el viejo, quiero la sopa o me van a tener esperando hasta las calandrias griegas. Las calendas griegas, ¿no? Las calandrias griegas. La macana es que hoy había fútbol y yo aquí despatarrado como un rey, todo por querer explicarle a Cacho cómo había sido el gol de Jover. La maceta estaba tan a mano que la pateé despacio, nada más que para que entendiera el amague del penal. Y quién sabe cómo irán. Montaño a Jover, Jover a Romay, Romay a Borges. Viene el centro, saltan varios. ¡Gol! La cama es una peste, estoy aburrido. Cuando sea grande voy a quemar todas las camas y voy a comprar una pila de macetas para romperlas a patadas. Y ahora como anticipo podría romper la sábana haciendo fuerza con el dedo gordo. Pero capaz que después la vieja ve la rotura y dice que fui yo y va con el cuento y mañana yo quiero comer flan. Y además tengo que ir al colegio porque van a dar cine para que después hagamos la composición sobre qué buenos son los padres. Ja, ja. Cine en la escuela, Ja, ja. Y la maestra, que es bruta Lora, me sienta casi siempre con la niña Fernández, pero a mí me gusta la niña Menéndez, porque la niña Fernández es flor de nava. Se ríen, Y sostiene que el que copia no aprende, pero ella no copia y tampoco aprende. En cambio, la niña Menéndez es lo más tierna y de una familia fenómena, todos de la 15, de la lista 15, ballistas de la 15. Así que calcamos los mapas
Yo cuando sea grande quiero ser de la 15 para tener auto gratis y que me paguen el sueldo mientras paso flor de vida en Punta del Este. Filosofía benedictiana por todos lados. Pero en cambio mi primo Tito dice que a él le gustaría estudiar bailes clásicos. Y entonces el viejo pone rostro de arcada. Y yo estoy aburrido. Y además tendría que ir al baño y el viejo me dejó encerrado y oscuras. Ojalá venga un apagón, así la vieja, así ellos también quedan oscuras. Ojalá se les pierda la llave y queden encerrados. Ojalá se les rompa a ellos, a la vieja una maceta, así el viejo la mete en la cama y se pasa aburrida y no puede ver la telenovela. Y yo vengo y le digo, ¿a qué no sabés qué dijo el conde en la glorieta? Y hago el ruido de la puerta que se abre, de la pata de palo que se acerca, todo para que ella rabie. Pero ¿cómo va a estar en penitencia? No va a prender la radio y tendrá que esperar a que venga la gorda y se lo cuente. Y cuando venga la gorda voy a hacerle fau a la nena asquerosita. Y mamá esta vez no va a llevarle el cuento al viejo porque va a estar en penitencia. Y los que están en penitencia viven oscuras y encerrados y recontra aburridos. Y ya va como media hora que estoy en la cama. Así que solo falta 18 horas y media y voy a ponerme a contar 1.000.000. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya me aburrí. Es mucho más divertido cantar Cuartelazo de los cielos, jamás se pone el sol. Ya me aburrí, pero también podría buscar algo para que lo pongan en penitencia a papá. Así, en cuanto tenga el teléfono a mano, voy a llamar al jefe para contarle que el viejo estuvo hablando de él y dijo que era un imbécil, un tarado, un ladrón y otra cosa que no me acuerdo bien, pero que sonaba algo así como cornudo. Y ahí tienen un cuento, en una hoja 4 también, sin un punto, sin una coma, sin un signo de exclamación, sin un signo de interrogación, sin nada. Absolutamente es el desvarío mental de un niño cargado de ideología de autor, ¿sí? Pero donde el fútbol como telón de fondo, nuevamente, el niño rompe una maceta por contarle a un amigo cómo había pateado el penal Jover y justo se pierde el partido y el partido es un relato radial lo que nos está diciendo y se la pasa Jover a Román y viene el centro y saltan varios y es un relato. Y no puedo estar con eso porque estoy acá en penitencia y estoy acá en penitencia por todo esto y son todas las cosas que están enganchadas dentro de eso. No hay un narrador igual a otro. Incluso dentro de los narradores benedictianos, esto es una formación, es decir, un hilo de pensamiento sin puntuación, sin nada. Es decir, no me detengo un segundo, lo leo como viene, porque no tengo tiempo para hacer la pausa para nada. Porque ese pensamiento. ¿Qué pasó? Estoy helado. Bien. ¿Agua? Bueno, y estas eran cuestiones que quería hilvanar con el relato anterior. Emma Sanguinetti, hija de Julio María Sanguinetti, del expresidente Sanguinetti. La pelota también es arte, un artículo de junio 18 de 2015. ¿Relacionado con quién? Con Fontana Rosa y Viejo con Árbol, ¿cierto? El fútbol también es arte. Emma Sanguinetti en su blog nos va a plantear: los que me conocen saben que me gusta el fútbol. Más que gustarme, debería decir que me apasiona. Soy capaz de mirar el partido más intrascendente y aburrido y vivirlo como si fuera la meticulosa creación de una obra de arte. He reflexionado largo y tendido sobre este punto y por más que las conclusiones son de variada naturaleza, sé que una de las cosas que más me gustan del fútbol es su plasticidad. Es decir, vimos imágenes horribles de violencia, pero hay que ser muy plástico y elástico para poder saltar, para pegarle a un rival o a la pelota. El otro día Jiménez en el partido José saltó
quedó casi horizontal en el aire para pegarle con el pie a un centro que estaban levantando sobre su área, contra Paraguay. Rarísimo. Una cosa rarísima. Es contra Ecuador acá, contra Ecuador acá. Es la quedaron a medio camino. Pero a ver, si lo represento, digo, eso es ficticio, es decir, no se puede hacer. Y sin embargo, el muchacho quedó horizontal. Después cayó, lógicamente, ¿no? Pero quedó suspendido en el aire horizontal. Y a eso se está refiriendo la plasticidad. En el fútbol, el cuerpo se conecta con la cabeza y esa conexión da vida al movimiento. Un movimiento que debe necesariamente ser armonioso y equilibrado, porque en caso contrario, el desbalance termina con el jugador en el piso. Es algo muy cierto, es decir, estudiando profesorado, ya muy veterano, descubrimos a un autor que se llamaba Gardner, que tiene una teoría de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples, que no hay una sola inteligencia, sino que hay inteligencias múltiples. Que está la inteligencia que nos permite expresarnos en forma escrita, está la inteligencia lógico-matemática, hay otras muchas más, pero una... Está la interpersonal, la que nos permite relacionarnos, porque hay gente que se relaciona bien, hay gente que no se relaciona bien. Está la inteligencia intrapersonal, la que te hace estar en un todo equilibrado contigo mismo. ¿Sí? Está la inteligencia musical, pero hay una inteligencia cinética, hay una inteligencia de nuestros movimientos. ¿Cómo se puede explicar de que haya muchachos que tienen que decidirse entre jugar al fútbol o al básquetbol? El caso de Abreu, el jugador de fútbol uruguayo. Forlán, 45 años, ahora va a ir a jugar al tenis. Va a ir a jugar al tenis. ¿Cómo se puede explicar? Y bueno, porque tienen otras habilidades y particularidades. ¿Sí? Entonces, el hecho de que en el fútbol el cuerpo se conecta con la cabeza y esa conexión da vida al movimiento, un movimiento que debe necesariamente ser armonioso y equilibrado, porque en caso contrario el desbalance termina con el jugador en el piso. Es muy fácil explicarlo, decir, Messi puede ser tan gambeteador porque el centro de gravedad está muy bajo, porque no es muy alto. He visto lungos grandes también que son muy habilidosos con las piernas. Y en general, ese mismo jugador de fútbol no te puede explicar con palabras cómo puede hacer esas cosas con las piernas. Y con la propaganda esa que hizo Cavani del ballet. ¿No? Es decir, el fútbol y el arte, ¿no? A su vez el movimiento es velocidad. Una velocidad que también debe ser controlada para poder dominar la pelota, porque la pérdida del control termina con el balón en los pies del contrario. Es decir, es muy cierto. Es movimiento, es velocidad, pero había una publicidad de Pirelli, ¿no? La potencia sin control, que no servía. De este modo, si reunimos la idea de movimiento en armonía y le sumamos la velocidad controlada, la imagen del cuerpo se vuelve pura plasticidad. Y como estamos en tiempos de Copa, se estaba jugando una Copa América, y no tengo otra manera de ver el mundo que en modo arte, miro a Cavani o a Messi y pienso en la cantidad de artistas que, fascinados por la pelota en igual medida que por el movimiento, hicieron del deporte inspiración artística. Y en ese blog nos presenta algunas obras. Aquí las vamos a ver. Yo no acierto a ver lo que ella me cuenta, pero Dinámica del jugador de fútbol, 1914, Umberto Bocchioni. Está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Umberto Bocchioni murió en 1916, 1872-1916, fue uno de los grandes futuristas italianos. Los futuristas estaban obsesionados por la velocidad, por el movimiento, por el ferrocarril, por ejemplo. No lo nombra el ferrocarril acá, pero el fútbol, el ciclismo y todo aquello que se moviera como violinistas, bailarines, corredores, transitaron por sus lienzos como reflexiones sobre la dinámica corporal. Los futuristas, un grupo de artistas que allá a principios del siglo XX y en plena vanguardia crearon toda una estética del movimiento y la velocidad.
Muchos de ellos terminaron incluso acercándose y englobándose en el fascismo. El fascismo, recuerden aquel Mussolini de marchas, de constante movimiento, es decir, atrapados por esa búsqueda frenética de la velocidad, de la energía. Bueno, ahí yo no puedo... ¿Lo ven corriendo? Bien. Yo no lo vi demasiado, pero el arte también está en el observador, ¿no? También está en el observador. Pero el futurismo tenía eso, la fragmentación de la forma y el movimiento. Lo van a tener en su WhatsApp como para discutirlo, pero nos podríamos sentar a mirarlo hasta que le descubramos algo. Este es más fácil. Este es el equipo de Cardiff, Robert Delaunay, 1913, Museo de Arte Moderno de París. Claramente esto no es fútbol, sino que es más bien rugby, porque la pelota es ovalada. Robert Delaunay, 1885-1941, fue creador junto a su esposa Sonia del simultaneísmo, una corriente de vanguardia que utilizaba el contraste simultáneo de colores para expresar la sensación dinámica de la descomposición del movimiento. Noten que arriba hay un aeroplano que está sobrevolando la escena. Son muchas cosas simultáneas. Una rueda de un parque de diversiones, el juego que se está desarrollando acá. Bailarines, jugadores de rugby y corredores fueron motivos ideales para expresar estos principios. Somos viejos con árbol, ¿no? Estamos mirando esto. Y aparece nuestro viejo conocido. Carmelo Darzado, partido de fútbol, 1919, Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo. Y nos va a decir que Carmelo Darzado, 1888-1968, fue uno de los máximos exponentes de la pintura planista nacional. Planismo. Esto sí lo puedo reconocer fácil, es decir, ¿cuál es la idea? Son superficies planas, son superficies planas donde está construyendo. Hay obras muy buenas planistas de Darzado en nuestro Museo Amazonia, acá en la calle Ituzaingó. La primera gran corriente moderna de nuestra pintura. Los planistas planteaban una imagen en base a planos de color sin volumen y de dibujo austero, pero dominados por un color resplandeciente, luminoso y hasta por momentos estridente, ¿cierto? Volvamos a la imagen. Construcciones planas, sin profundidad, en colores que se nos vienen encima. Busqué, en este caso, la imagen para traerles la imagen del Museo Nacional de Bellas Artes, es decir, porque en internet a veces pueden encontrar imágenes que tengan cambios de coloración de acuerdo a diferentes tintes. Henri Rousseau, el aduanero Rousseau, 1844-1910, el famoso aduanero Rousseau, el pintor más popular del arte naif, el arte inocente. La frescura espontánea de su pintura lo convirtió en un ídolo de los artistas de vanguardia, y aunque el gran motivo de su obra fueron frondosas selvas repletas de animales, el fútbol y el deporte, humor mediante, no le fue indiferente. Sin embargo, no puso una imagen en el blog, Cada día me queda más claro que la pasión nos hace ver las cosas de una manera distinta. Por eso cuando miro la Copa América pienso en arte, y cuando miro estos cuadros pienso en las maravillas que nos regala día a día la vieja y querida pelota. Me pareció interesante compartirlo con ustedes después de haber visto Viejo con Árbol, como la visión de una crítica de arte sobre esa relación entre el arte y la pelota, la pintura y la pelota. Voy a volver a un viejo tema. Creo que en esa enumeración de obras de arte le faltó una que para mí es clave, que es nuestra, está en el Museo Nacional de Artes Visuales, que es el afiche de Guillermo Laborde del primer Mundial de Fútbol, que es un afiche que lo ponen hoy y es actual.
es actual, la plasticidad de ese arquero. Podrán cambiar el tipo de letra que es el correspondiente a esa época y la grafía que se utilizó en el Estadio Centenario, pero esa estilización de la figura humana, esa plasticidad de ese arquero está vigente. Este es el póster en el Museo Nacional de Arte Visuales, y justamente quise ponerle la fecha entera porque mañana es aniversario de Laborde, que se debe estar riendo también, ahí donde esté. Mirá, siguen hablando de aquel afiche que hice. Que dicho sea de paso, la fecha del afiche no es la que se desarrolló el campeonato, porque al artista le encargaron un afiche entre tal fecha y tal fecha, cuestión muy uruguaya. Después, como las delegaciones llegaban en otra fecha y demás, se cambió el calendario del campeonato y no coincide con esta fecha que dicen acá, 15 de julio a agosto 15. Ustedes recuerden que el Estadio Centenario se inaugura el 18 de julio de 1930 para conmemorar justamente los 100 años de la Jura de la Constitución, y termina el campeonato creo que el 30 o 31 de julio, y acá esta fecha dice agosto 15. Esta incluso está en francés o en alemán esta es. Fußball, Welt. Muy bien. Y estamos por entrar a nuestro Alejandro Dolina. ¿Conocen a Alejandro Dolina? De la radio, de CX14. De CX14 acá en Uruguay. Del teatro puede ser en Argentina. Es escritor, es músico, es compositor, poeta, conductor radial y actor. Me sorprendió la edad, tiene 80 años, es decir, la voz no corresponde, digo, lo conozco a través de la radio. En fotos, elegí una foto más o menos presentable, es feo. Muy presentable, porque es feo. No soy buen crítico de la beldad masculina, pero digo, este hombre es feo. ¿Cómo? Ganó un campeonato de feo. De campeonato de feo. O salió segundo por feo. Estos son algunas de las obras de él. Crónicas del Ángel Gris, que es la que vamos a estar trabajando acá. La venganza será terrible, que es el programa actualmente vigente y la presentación que hace en los teatros, que tiene un panel que lo acompaña y que... Espero que esto esté andando bien, señor. Está grabando. Tiene un panel que lo acompaña donde él hace reflexiones, más o menos tiene segmentos donde él lee cosas, toca música, interviene un personaje ficticio que es un director de orquesta, que es él mismo que toca. El nombre, particularmente La venganza será terrible, siempre me llamó la atención y siempre me gustó, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de la venganza será terrible? Es una frase bastante cristalizada que tenemos entre nosotros cuando ocurre algo y decimos, la venganza será terrible, ¿no? Estamos prometiendo un futuro feo para esa perrada que nos acaba de pasar. Un programa original que él tuvo antes de Demasiado tarde para lágrimas. También me parece un título muy bien logrado, ¿no? Es decir, usted va a escuchar un programa de radio que se llama Demasiado tarde para lágrimas. Me parece muy interesante. El día que Maradona conoció a Gardel es una película en la que él interviene. Yo recuerdo haberla visto en esos vuelos donde uno anda medio dormido, y recuerdo haberla visto en un avión, por lo menos algún fragmento. La idea es fantástica, que fue lo que me quedó, un Gardel que no murió, un Gardel que en el pináculo de la fama se le acerca a una señora y le dice, ¿usted quiere que siempre lo recuerden así?
¿Usted quiere que siempre sigan hablando de usted? ¿Usted quiere que siempre lo recuerden con esta figura, con esta facha, con este canto, con esta popularidad? Muérase. Y entonces No, se lo lleva con ella. ¿Quién es esa señora? No lo sé. Pero esa señora, dentro de sus condiciones, era que le tocara y le cantara para ella. Entonces, las escenas que yo recuerdo en mi delirio nocturno de ese vuelo internacional, si alguna vez la vuelvo a ver, la tendré que confrontar. Miren que les conté de que había asistido a un partido del cual no me acordaba determinada parte de lo que había sucedido. Era que esa señora estaba recostada en un chaiselong, y Gardel estaba con la imagen con la que quedó cristalizado, tocando con su guitarra y cantando, y en determinado momento terminaba una canción y le decía: ¿puedo parar? Si no, sigue tocando. Es decir, ¿por qué? Porque era un pacto por toda la eternidad. Entonces, la película tiene como argumento el hecho de liberar a Gardel de ese embrujo, de ese maleficio, de esa condena o de esa posesión por toda la eternidad. La idea es muy buena, sobre todo recuerden ustedes a todos los tangueros que vimos, que nuestros tíos, nuestros padres miraban en grandes valores del tango, haciéndose la parruqueta, arreglándose en los pelos pocos, y volviendo a cantar para un público que lo seguía aplaudiendo, aquel que había sido y que ya no era. A nivel futbolístico eso también ocurre. ¿Querés que todo el mundo te recuerde haciendo goles, corriendo por la punta derecha? Eso tiene un fin. Eso tiene un fin. Si no, es desaparecer en el momento de tu gloria. Y lo que planteaba esa película era eso. Y otro libro de cuentos, El bar del infierno. El bar del infierno era un bar donde estaban esos parroquianos contándose historias, pero un bar del que no se podía salir, no porque no tuviera puertas, sino porque el afuera no existía. Es decir, lo único que existía era ese interior. Y la que nos va a ocupar, por lo menos con lecturas breves, es esta, Las Crónicas del Ángel Gris. ¿Qué es el Ángel Gris? El Ángel Gris es, no sé si lo tengo acá. A ver, esto me gustó, esto es de una entrevista, esto es sacado de una entrevista del Espectador, a Dolina, ¿no? Es decir, para entender a quién vamos a leer, cuál es el nivel intelectual, cuál es el plano ideológico en el cual se mueve. La situación actual de los medios no es el triunfo del vulgo, de la gente común, porque eso es sencillo, humilde, benevolente. Es decir, cuando a veces leemos o escuchamos en la radio o vemos en la televisión, dicen, estos son vulgaridades, ¿no? Es decir, estas cosas que estamos viendo. Y este hombre nos dice, no es el triunfo del vulgo, de la gente común, porque eso es sencillo, humilde, benevolente. Esta es una vulgaridad revestida de soberbia, la soberbia de los mediocres. Es decir, cuando encontramos en los medios gente que se expresa vulgarmente, pero que a su vez tiene esa soberbia de decir, yo soy la estrella acá. Y esto es una denuncia de Dolina. Alguien de los medios, inserto en los medios, que trabajó en muchos medios de comunicación, que trabajó en agencias de publicidad, que maneja, pero un intelectual de fuste en muchos aspectos. Estas son algunas de las tapas. Alejandro Dolina, Martín Fierro de Oro, La venganza será terrible, con Alejandro Dolina, Complejo Cultural Plaza, en San Martín. Alejandro Dolina, en Colonia, La venganza será terrible.
localidades agotadas, la venganza será en el Roma, Teatro Roma. Esa es la presentación que ellos hacen en teatro. Pero es un programa para ser emitido por radio habitualmente. Y esta es la crónica del Ángel Gris. Esta es la tapa original, creo, que es una caricatura del mismo. Un bandoneón con pichuco, una muchacha tanguera. Esta es la tapa de la edición que estamos trabajando, que está en internet, Ediciones de la Urraca 1988, de la editorial Coligüe, esta edición corregida y aumentada. Ese término me gustó mucho siempre, es decir, ustedes tienen una edición y tienen una edición más nueva que es corregida y aumentada. Entonces en mi casa se decía, y fulano, porque estaban hablando de uno que era buena persona, vamos a decir que era buena persona, era buena persona, y el hijo, es una versión corregida y aumentada, era mejor todavía. Si el otro era malo, este es corregido y aumentado, es decir, es peor. La editorial Coligüe, porque todas las cosas tienen si van a los datos biográficos de Pano, el que nos contó Piel de Judas, dirige la colección social y deportiva de Coligüe, es decir, que la editorial tiene una sección social y deportiva y la dirige Juan José Pano, porque todas las cosas están vinculadas entre ellas. ¿Cuál es la particularidad del Ángel Gris? El Ángel Gris es un personaje que reparte sueños en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Que reparte sueños. La mayoría de los personajes pueden reunirse en dos grandes grupos: los hombres sensibles y los refutadores de leyendas. Si escuchan estos términos y oyeron alguna vez la audición de La venganza será terrible, parece que estuvieran escuchando a Dolina, ¿no? Es decir, los hombres sensibles, es algo, una terminología muy de Dolina, los refutadores de leyendas. ¿Qué es un refutador de leyendas? Que le plantean una leyenda y dicen, no, eso no es cierto, eso no es así, no, para que sea verdad tendría que pasar tal otra cosa. Los hombres sensibles son sentimentales, honestos y algo atolondrados. Manuel Mandeu, polígrafo, nos inventa un personaje, Manuel Mandeu, que va a aparecer en alguno de los cuentos. Ya apareció en alguno de los cuentos que trabajamos en este taller. Manuel Mandeu, polígrafo. ¿Qué es un polígrafo? Alguien, De verdad. Es alguien, sí, pero que escribe con una forma, con un código que hay que entenderlo luego, ¿no? Hay que luego recorrer ese código como para poder interpretarlo. Jorge Allen, que es un poeta, Yves Castagnino, que es un músico, y el ruso Salman es un jugador compulsivo. Esos son los personajes, los hombres sensibles. En cambio, los refutadores de leyendas son, si estos eran sentimentales, honestos y algo atolondrados, estos son suspicaces y necios y representan a las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son el orden establecido, los códigos. Estos representan las instituciones. Son suspicaces y necios. Niegan los episodios fantásticos que ocurren en el barrio. Las cosas fantásticas que ocurren en el barrio, no. Pero es refutador, tráeme las pruebas. Eso no es así, eso tiene que haber pasado de otra manera, ¿sí? Y desean un mundo racional y científico. Es decir, que cuando leamos acá que los hombres sensibles consideran que el fútbol es un deporte, es un juego perfecto, nos está hablando de esta gente, ¿no? Los sentimentales, honestos y algo atolondrados, los que corresponden a ese grupo de gente. Lo que viene a continuación también es una entrevista. Es una entrevista. Última confirmación. ¿Es verdad que las crónicas del Ángel Gris nació en París? Es verdad en el siguiente sentido. Esos textos nacen mucho antes de haber trabajado yo en la revista Humor o en Satiricón. La revista Humor formó parte yo ya no digo, no, de mi juventud, ¿no? Es decir, la revista Humor registrado, donde Dolina trabajaba y donde aparecen algunos de estos cuentos del Ángel Gris. Lo que dice es,
Esos textos, los del Ángel Gris, nacen mucho antes de haber trabajado yo en la revista Humor o en Satiricón. Hice un viaje solo a Europa donde encontré a unos amigos que estaban allí. Estaba en París en un hotel rasposo y se me dio por escribir algunas cosas. Así que nos imaginamos a Dorina, joven, en un hotel rasposo en París. Todos tenemos idea de lo que es rasposo. En París, un poco más rasposo, ¿o no? O más glamuroso. Glamour. Concebí una idea abortada luego que consistía en escribir una novela que transcurría en el barrio de Flores. Ahí empezaron a nacer personajes como Manuel Mandev, el ruso Salmans, etc. Y también algunas de esas historias. Finalmente lo abandoné. Ya trabajando en humor tenía dificultades para entregar a tiempo las notas. La sinceridad intelectual, ¿no? Es decir, tenía dificultad. ¿Qué tienen las revistas? Las revistas tienen un plazo de cierre. ¿Tenés pronto lo que nos prometiste? No tengo pronto. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al cuaderno aquel donde estaban las crónicas del Ángel Gris. Ya trabajando en humor tenía dificultades para entregar a tiempo las notas. Y un día me quedé sin tema. La musa no lo visitó. Y me acordé de aquel cuaderno en donde estaban escritas a mano estas ideas que se me habían ocurrido en París. Armé ensayos de ficción robándome a mí mismo, que tuvieron una buena recepción entre los lectores. Pero más que nada me sirvió a mí porque creo que ahí encontré un gesto que es mío, consistente en decir las cosas más absurdas con el lenguaje más serio y académico posible. Ahí nacen todas las notas de la revista Humor que después se convirtieron en el libro Crónicas del Ángel Gris. Es decir, un hombre que tiene la honestidad intelectual de decirme, un día me quedé sin tema y ¿qué hice? Fui a un cuaderno que había escrito de joven y de ahí empecé a sacar cosas para entregar a tiempo. Y a la gente le gustó y encontré mi lenguaje para poderme expresar. Y bueno, y ahí tenemos otra entrevista. Esta creo que es de Clarín. Me fui a Europa siendo muy joven, sin plata y casi sin compañía. Un viaje de aventuras burguesas. Pero esas dificultades, como no saber dónde apolillar, digamos que el pánico verdadero reemplazó al pánico ficticio. La gente pobre no tiene tiempo para ataques de pánico, tiene pánico verdadero. A veces confundimos los pequeños dramas burgueses y creemos que son de toda la humanidad. Y no. Es un intelectual bien centrado en sus cosas. El fútbol en las crónicas del Ángel Gris. Los hombres sensibles pensaban que el fútbol era el juego perfecto y respetaban a los cracks tanto como los artistas o los héroes. Los hombres sensibles, ¿de acuerdo? Sí. Aquello, el ruso Salman, Mendev. Los refutadores de leyendas definen el fútbol como un juego en que 22 sujetos corren tras una pelota. Y él nos va a decir un poco más adelante, sí, y una obra maestra de la literatura es como un papel y tinta. No es cierto, no es cierto. Entonces, ahí estamos en presencia de esto. A los memoriosos, los voy a ir a hacer acá, al medio del librito que tienen. A los memoriosos, a todos los voy a ir a hacer ahí. A los memoriosos los voy a hacer ir a un cuento de fútbol. Esto que tenemos acá entre manos son selecciones de fútbol dentro de la crónica de Ángel Gris. De pequeñas pinceladitas. Instrucciones para elegir en un picado. Abajo del pie, aquí. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Primero que nada definamos qué es un picado. Un picadito, exactamente. Un picadito es esto. Esto que recién pasó ahí a velocidad de rayo. Esto es un picado. Eso es un picado. Un picado es un fútbol así, espontáneo. Espontáneo, no hay jueces, no hay autoridades. Es del barrio, ¿no? Nosotros le diríamos, picado nunca elegimos. Un partido, vamos a jugar a la pelota, no sé.
Instrucciones para elegir en un picado. ¿Qué particularidad tienen estos partidos? Pisar. Ahí está. Hay que elegir los cuadros. No hay cuadros organizados. No hay cuadros organizados. Hay que elegir los cuadros. Y usted está hablando entre gente que se conoce. Nos juntamos, uno trajo la pelota, ¿y cómo armamos los dos cuadros? Entonces, generalmente lo que se hace, lo que nos va a decir acá Dolina, con su firma, con su narrador, es que se elige a los dos más habilidosos para que repartan. ¿Ah? Es decir, hay formas de armar un partido informal, ¿no? Es decir, se terminó la reunión y bueno, vamos a jugar los solteros contra los casados. Entonces ahí terminan varios infartos. ¿Sí? ¿Nunca escucharon eso, solteros contra casados? ¿Sí? Los que tienen camiseta contra los que no tienen camiseta, pero esa es la forma de identificarlo, ¿no? Pero lo cierto es, instrucciones para elegir un picado. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo, acá no hay ningún equipo, ni profesional ni amateur, se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. La ceremonia emocionante. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternadamente a sus futuros compañeros. La pisada nos poníamos uno en un lado y otro en el otro, e íbamos poniendo un pie delante del otro, ¿sí? Hasta que llegábamos y el pie de uno pisaba al otro. El que pisaba era el que elegía, ¿cierto? Y nos dice, ¿pisada o sorteo? Se puede hacer con la pisada o se puede hacer un sorteo, ¿no? Elegimos primero, tirar la moneda, lo que fuera. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. ¿Ah? Tenemos claro lo que es un tronco, ¿verdad? Un tronco, ahí está. Lo de tronco es verdaderamente interesante. El tronco es el que no tiene flexibilidad, el que no tiene ritmo, el que no dobla bien las extremidades, el que no le pega bien a la pelota. Es un tronco, ¿no? La tribuna es cruel y cuando se lastima un tronco y cae, que bien entra el masajista presuroso y le echan el spray mágico, la tribuna le grita, ahora actualizado y con una marca argentina, dice, ponele blend. El blend es el lustramuebles, ¿cierto? El blend es poner el lustramuebles. Porque ponerle blend es decirle, ese que tenés ahí es un tronco. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Esta reflexión es verdaderamente interesante, pocos han reparado en el contenido dramático de esos lances. Recuerden que este capítulo arrancó diciéndonos, en un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. El partido todavía no empezó, pero aquí hay un lance dramático, un lance cargado de intensidad. La compañera nos habló de inteligencia emocional hace un rato, es decir, cargado de emotividad. El hecho de que uno elija y otro sea elegido o descartado. El hombre que está esperando ser elegido no nos dice un botija, nos dice un hombre. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida, salvo el domingo que viene, ¿no? Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Pero no por voto secreto, no. A viva voz y mirándote a los ojos. Esas dos sentencias, ya vistas en el taller, no lo miren como si fuera la primera vez, El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal
y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan, sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Y aparece un personaje ficticio, Manuel Mandeu. Manuel Mandeu, Dolina nos va a decir que es un personaje ficticio que está creado, inspirado en alguien que lo tomó a él cuando estaba sin arte ni oficio, había dejado la carrera de Derecho, tenía 21 años, no tenía trabajo y lo vio con determinadas características y lo llevó a una agencia de publicidad y ahí fue donde se desarrolló. Ese personaje real, en el cual se inspira para crear el Manuel Mandeu, va a integrar la guerrilla en Argentina y va a desaparecer durante la dictadura. El personaje real. Manuel Mandeu es el que está inspirado en él. Manuel Mandeu, que casi siempre oficiaba de lector, observó que sus decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandeu parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Eso. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Peñarol. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Esto es... Pero es... A ver. Una filosofía extraordinaria. Cuando armás la cuadrilla, cuando armás el equipo, te querés llevar a los capaces. Pero te querés llevar a los capaces siempre y cuando tengan ciertas connotaciones que sepas que van a poder integrar esa cuadrilla contigo, que van a cinchar, ¿no? O aún sabiendo que alguno va a cinchar menos, pero que lo va a compensar con otras características. Pero no te vas a llevar a uno solamente para ganar, que de repente te decepciona a mitad de camino. O se va. Y volvamos a apuntes del fútbol en Flores allá al principio. Al principio del librillo. Apuntes del fútbol en Flores. Ahora sí, miramos el título y ¿cómo titulo este capítulo? Apuntes del fútbol en Flores. Apuntes. No es una obra completa, son apuntes. Voy a decirte estas cosas del fútbol en Flores. Una de las que me dijo fue esa, cómo se elige en el campito. ¿Sí? Es decir, consejo, ¿cómo fue que dijo? Instrucciones para elegir en un picado. Si lo digo así fuerte, instrucciones para elegir en un picado, parece que lo estuviera diciendo Dolina en su audición. La audición de Dolina en una entrevista también le preguntan, ¿y por qué esos horarios que tienen son de la madrugada? Es decir, los escuchábamos volviendo de Montevideo muchas veces en la madrugada. Y sí, ¿por qué esos horarios? Y nos dieron esos horarios perros porque eran los que estaban disponibles. Y después nos terminamos armando para ese horario. Y bueno, y funciona. Volvamos a nuestro acápite, a donde empieza esto. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Estamos hablando de los episodios dentro de un partido de fútbol. Allí reconocemos la fuerza, tercera vez que lo leemos hoy, pero vamos, volvemos a Pelé, volvemos a la Machona, volvemos al niño que piensa,
volvemos al viejo con su radio mirando el partido, volvemos a Emma Sanguinetti contándonos, está todo unido. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra. Las sutiles intrigas que preceden al contragolpe, la nobleza y el coraje del que se hincha sin renuncio, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, y en cada jugada la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. Todo eso dentro de un partido de fútbol. Y esos versos, bueno, lo que nos dice es, los hombres sensibles, ¿quiénes eran los hombres sensibles? Ese de los que integra Manuel Mandel. Pensaban que el fútbol era el juego perfecto y respetaban a los cracks, tanto como a los artistas o a los héroes. Me salteo ahí algunos párrafos que simplemente nos está hablando de que los muchachos del Ángel Gris tenían un equipo. Es una creación mitológica, ¿no? Pero vayamos al tercer párrafo ahí donde nos dice el célebre puntero Héctor Ferrarotti, que lógicamente no es un célebre puntero, sino que es una creación de él, ¿no? El célebre puntero Héctor Ferrarotti llevó durante muchos años un cuaderno de anotaciones en el que, además de datos estadísticos, hay noticias muy curiosas que vale la pena reconocer. Alguien que llevó un cuaderno anotando cosas de fútbol. Quiere decir que dentro de estos apuntes hay apuntes de un personaje ficticio que anotó estas cosas. Miren qué cosas anotó. En Villarrizo, todos los partidos terminan con la aniquilación del equipo visitante. Aniquilación. Acá estamos a nivel maya, ¿cierto? ¿Se acuerdan los mayas que decían que jugaban el juego de pelota y el equipo ganador era luego sacrificado? Conjunto de uruguayos, de argentinos, le decís que los van a matar por ganar, echan todos para atrás, no tienen ningún tipo de problema. Los mayas iban encantados a ganar ese partido de pelota porque iban a ser sacrificados. Bueno, acá en Villarrizo todos los partidos terminan con la aniquilación del equipo visitante, es decir, todo el que iba a jugar era aniquilado. Si un cuadro tiene la mala ocurrencia de ganar, su destrucción se concreta a modo de venganza. Si el resultado es una igualdad, la viaba obra como desempate. No los van a matar, pero les van a dar una viaba. Y si, como ocurre siempre, los visitantes pierden, la violencia toma el nombre de castigo de la torpeza. Es decir, si ibas a jugar ahí, sabías que te iban a pegar. Sabías que te iban a pegar. Arrancamos con cracks consagrados a nivel mundial, dándose una generala total en pleno monumental en un campeonato sudamericano. Entonces, ¿qué podemos esperar de Villarrizo? En ciertas ocasiones los partidos deben suspenderse por la lluvia y otras circunstancias. Está hablándonos de apuntes, ¿no? En ningún caso se extrañará la estrolada. Estrolar es... ¿sí? Estrolarse es darse con el auto contra algo, ¿está? Entonces la estrolada, la violencia física, en ningún caso se extrañará la estrolada que llegará sin fútbol previo, pura ayuna de pretextos. Es decir, que podía haber partido, pero lo que te iban a dar era una paliza. Porque sí. Porque sí. En Caseros, apuntes, ¿no? Un jugador que recorrió varias canchas. En Caseros hubo una cancha entrañable que tenía un árbol en el medio y que estaba en los terrenos de una casa abandonada. ¿Quién de nosotros, ahí le pregunto, no ha jugado en canchas en bajada? ¿Sí? Con árboles en el medio, acá en Las Delicias, en muchos casos, ¿sí? Con pozos, con lugares por los que sabías que no podías pasar porque había cualquier cosa, un charco. Pero la cancha estaba. En Caseros hubo una cancha entrañable que tenía un árbol en el medio que estaba en los terrenos de una casa abandonada.
Lo fundamental era eso, de la casa abandonada, que la casa estuviera abandonada para poder usar el terreno. No les digo nada si el arco estaba contra la pared de una casa donde se vivía, que te venían a decir en determinado momento de la mejor manera posible o de la peor, hay gente enferma adentro. Esa era la más suave que te podían decir de forma de que parara. Imagínense, la pared era el dormitorio de alguien contra el que estabas estrellando la pelota en el baldío, ¿no? Para mi cocina el arco de yo no sé cómo voy adentro, pero no sé cómo está en el apartamento. Pero juegan al fútbol adentro. Mis nietos juegan al fútbol adentro. En un potrero de Palermo había oculta entre los yuyos una canilla petiza que malograba a los delanteros veloces. Eso me parece fantástico. Es decir, imaginarte que podés correr y llevarte una canilla. Bueno, con los dedos como te quedan después de pegar contra algo metálico, ¿no? Esa me pareció fantástica. Ferrarotti las anotaba en un cuaderno. Cierto equipo de Merlo jugaba con una pelota tan pesada que nadie se atrevió nunca a cabecearla. Vamos a jugar. Hay un cuento de una pelota tango nuevita, es decir, es un enfrentamiento entre dos barrios, entre dos grupos de muchachos, uno de una calle y otro de otra. Esa, ¿sí? ¿Sí? Que van a jugar y los otros juegan con una pelota tango nuevita que estos no la podían manejar, aparte no tenían zapatos adecuados ni nada. Entonces los habían citado a jugar y jugaban con esa pelota tango y estos otros no la estaban agarrando de ninguna mano. Entonces, ¿qué hacen? Le pegan un puntazo y la tiran a la casa de un vecino malo donde cae esa pelota de forma tal de... y sacan la pelota de ellos para resolver el problema y ahí logran remontar, pero no podían. No podían. Cuando en mi historia de futbolista, 14, 15 años, las únicas pelotas eran las que vendían en las casas Sanz. Sí, señor. Sanz Deporte. Sanz Deporte. Y eran, creo que la charrúa. Y eran con ribete entre casco y casco, tenía un ribetito de plástico. Y después se soltaba pero también se le iba el baño, digamos, el esmalte del cuero, y la pelota se mojaba y quedaba pesadita. Y si te tocaba jugar de mañana, que había rocío, la pelota se mojaba. Y si te ponían de barrera, y en esa época la barrera se ponía de espalda, entonces lo único que pensaba que no me pega, y cabeceaba ni y cuando te pegaban, te ahogabas y pensabas que no ibas a respirar más hasta que gritabas. Cuando gritabas te das cuenta de que habías podido respirar. Esto es muy de Dolina, En un lugar preciso de la cancha de Piraña acechaba el demonio. ¿Qué hacemos si está el demonio ahí? Entonces se dan tres posibilidades. A veces los jugadores pisan el sector infernal, adquieren habilidades secretas, convierten muchos goles, triunfan en Italia, se entregan al lujo y se destruyen. Es decir, hace una parábola rápida de alguien que hace un pacto con el demonio, se convierte en superstar y se destruye. Se estrola, según el mismo término que usa Dolina. ¿Ah? Es decir, este es uno que fue al sector de la cancha de Piraña donde se echaba el demonio y pisó el sector infernal. Otras veces los jugadores pisan al revés, entran sin querer. Y se entorpecen, juegan mal, son excluidos del equipo, abandonan el deporte, se entregan al vicio
y se destruyen. Hay quienes no pisan jamás el coto del diablo. Hay quienes no pisan jamás el coto del diablo. Y prosiguen oscuramente sus vidas, padecen desengaños, pierden la fe y se destruyen. Todos se terminan destruyendo. Es decir, a ver, la oración más sagrada del cristianismo, el Padre Nuestro, ¿qué es lo que te dice? No nos dejes caer en tentación. Bueno, entonces tenés el que cae en tentación, el que hace el pacto y ese, le va fenómeno y se destruye. El otro, el que también se destruye. Y el que el otro, también se destruye. Tiene algo muy de Dolina, ¿no? Es decir, todo esto. En definitiva, todos vamos a terminar destruyendo, según lo que nos está diciendo ahora. Seguimos con nuestras... esto es una entrevista, pero vamos a dejar. Las últimas páginas del cuaderno de Ferrarotti contienen historias ajenas. Algunas de ellas muestran un conmovedor afán literario. Veamos. Y una de ellas fue esta, la que leímos recién de Mandel. Ya nos vamos, pero no resisto la tentación de leer alguna, aunque sea cortita. Y está relacionada con esto de que pateamos una pelota. Vayamos a la tercera hoja que dice el patio de las pelotas perdidas. El patio, esto es una reflexión de todos aquellos que jugamos algún día, claro, en un baldío. Es decir, ¿dónde están las pelotas que se perdieron? Las que cayeron en el arroyo, las que se fueron, las que no aparecieron más. Lo mismo que en las oficinas, pensamos, ¿dónde será ese lugar en el mundo donde están las lapiceras que se roban, que desaparecen, ¿cierto? En los clips. Esas cosas, ¿dónde van a dar? Tiene que haber una oficina que está toda nutrida de todas las cosas de papelería que me faltan a mí. Es decir, el patio de las pelotas perdidas. Los demonios ladrones, miren otra vez la presencia del demonio. Los demonios ladrones andan merodeando cerca de las canchas. Cuando la pelota se va lejos, la ocultan entre los yuyales o en las zanjas para que los jugadores no puedan encontrarla. Ya en la noche llevan las pelotas robadas a un patio secreto. Los demonios realizan además acuerdos infames con vecinos chúcaros. Y en las madrugadas recorren techos, canaletas y terrazas para completar su despojo. Nadie lo sabe, pero en el patio están todas las pelotas perdidas. Duras reliquias con tiento, flamantes cueros profesionales, humildes pulpos de goma. Las pulpos son pelotas argentinas de goma. ¿Cómo? De goma. Goma, claro. La que jugábamos de cabeza, las azules o rojas. Infames bolas de plástico que doblan en el aire. La pelota de plástico es lo más cruel que hay, ¿cierto? Porque nunca va en la dirección que uno quiere, hace cualquier cosa. Y aparte, cuando te pega la pelota de plástico, te lastima. Y si las pisas o las trancas, las rompiste. Así que no, son infames bolas de plástico que doblan en el aire. Ásperas veteranas que han conocido 1000 costurones. Un día entre los días. Esto es las 1001 noches. Un día entre los días. Vendrán del sur un duende bienhechor que ha de liberar las pelotas cautivadas para devolverlas a sus dueños. Y todos sentirán la emoción de revivir viejos piques olvidados. Un aplauso a Dolina. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Y Peñarol, vamos a terminar bien esto. ¿Cómo?